Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos y amigas, de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar brevemente de un concepto muy importante en la filosofía del alemán Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y que es uno de los que vertebran sobre todo la parte final de su pensamiento, que es el concepto de voluntad de poder. Algunos pueden pensar que siempre digo lo mismo cuando comienzo los vídeos, muy brevemente, muy superficialmente, sin extendernos. Y quiero aclarar un poco esto. En primer lugar, es una cuestión formal, del tipo de formato de vídeos con el que hemos construido este canal, que siempre pretenden que sean vídeos cortos, que no pasen nunca de los 15 minutos con mucho, que estén entre los 10 y 15 minutos. Y eso por un lado, con lo cual, claro, pues eso ya naturalmente nos debe hacer un poco conscientes de que a veces no se puede hacer más porque condensar cosas que son a lo mejor a veces muy profundas o muy densas o muy abstractas y meterlos en poco espacio es complicado. Pero por otro lado, porque también el canal nació y sigue manteniendo esa inspiración para alumnos, antiguos alumnos y actuales alumnos, y no es un canal que esté destinado a profesionales de la filosofía ni de la psicología, no es un canal técnico, por así decirlo, no es un canal más divulgativo que técnico. Y por ese motivo, pues a veces pues a lo mejor simplificamos mucho las cosas o las resumimos demasiado o las diríamos casi, podríamos decir a lo mejor las vulgarizamos mucho, pero es un poco el precio a pagar para que sea un canal que pueda ser a lo mejor pues comprensible por un mayor número de personas y no por un grupo a lo mejor más erudito o más intelectual que haya leído a los filósofos en sus idiomas nativos. Entonces, digo esto porque no me quiero poner pesado y muchas veces empiezo los vídeos diciendo eso, vamos a hablar brevemente o vamos a hablar resumidamente. Quizás a lo mejor no debería insistir tanto en eso y pasar directamente al vídeo y ya está, y no perder a lo mejor 2 minutos con estas aclaraciones. Pero bueno, me puede servir la aclaración para vídeos posteriores. Bien, volvemos entonces a lo que decíamos, el concepto de voluntad de poder. Estrictamente hablando, dentro de lo complicado que es el pensamiento de Nietzsche, porque, para empezar, bueno, por la dificultad, yo creo que inherente a los pensadores alemanes, ¿no? Que suelen ser complejos, y luego porque el estilo propiamente de este autor, como no es un filósofo sistemático al uso, no, ni mucho menos que plantee las ideas ordenadamente o que tenga una jerarquía de ideas y estén bien expuestas, sino que más bien es un filósofo, es un artista, es un esteta, es un literato y él escribe, como él mismo dice, a martillazos, ¿no? A base de muchos mitos, muchos cuentos, del aforismo como modo literario y como recurso estilístico, ¿no? La sucesión de pensamientos cortos, directos, a veces provocativos, a veces no se puede deslindar claramente la frontera entre el símbolo y lo simbolizado, no queda claro a veces si se está recreando exclusivamente en el hecho mismo de provocar, que por cierto, como diría uno de sus seguidores, Gilles Deleuze, puede ser una de las funciones también de la filosofía, ¿no? El hecho de crear una disonancia cognitiva, que dicen los psicólogos de la educación, o crear por medio de la provocación como medio, pues crear una especie como de crisis epistemológica, por así decir, o forzar un poco al personal a cuestionar las cosas que dice o que cree para ver hasta qué punto las tiene bien fundamentadas o si son ideas o no sólidas. Bien, el caso es que sea cual sea la pretensión de Nietzsche de escribir de esta manera, eso hace que a veces se dificulte la interpretación de su concepto, y no lo digo yo, sino lo dicen los expertos y especialistas en Nietzsche. De hecho, por ejemplo, tanto en este concepto como en otro que vimos no hace muchos vídeos, el del mito del eterno retorno de lo idéntico, etcétera, no hay un consenso absoluto ni universal sobre el significado último de estas ideas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos saber de la voluntad de poder que aparece nombrada varias veces en el Zaratustra y algunas veces también en escritos póstumos de los que muchos de sus expertos, seguidores o especialistas también dudan, porque dicen que fueron recopilados por su hermana y que se sospecha que ella pudo cambiar también muchas de las cosas de esos escritos póstumos y, digamos, verter su propia interpretación personal? Pues eso hace que, bueno, que de alguna manera tengamos que nadar un poco entre aguas oscuras o cenagosas en algunas de sus facetas filosóficas, ¿no? Del gran autor alemán. Pero en fin, parece ser que se tiene claro que por el concepto de voluntad de poder no se refería a Nietzsche a la voluntad como cualidad psicológica. De hecho, él llega a afirmar que eso no existe,
no existiría, por tanto, una creencia o una querencia o capacidad de poder desear desde la nada sin ningún tipo de influencia previa o una libertad absoluta, ¿no? Podríamos tener el afán de, el deseo de, la intención de, pero nunca podríamos lograrlo, esa libertad completa y absoluta que se base en ninguna determinación previa, ¿no? O sea, como entendida como capacidad de querer sin límites. Tampoco parece corresponderse quizás a la voluntad de Schopenhauer, porque, o al menos él pretendía no ser metafísico. De hecho, a él le da rabia que le digan que algunos de sus conceptos son metafísicos, porque si algo pretendía Nietzsche era acabar con la metafísica y destrozarla, puesto que él entendía que la metafísica era una de las causas de los males de la filosofía europea, ¿no? Y quizás uno de los principales bastiones de la degeneración del pensamiento filosófico europeo de Sócrates y Platón en adelante. Pero si nos ateniésemos un poco de modo quizás literal a los textos del mismo Nietzsche, cuando él habla de voluntad de poder y dice cosas como allí donde fui vi voluntad de poder, en toda la naturaleza está la voluntad de poder, en todos los seres vivos, hasta en los astros un árbol tiene voluntad de poder, parece que él está hablando de la voluntad de continuidad, de la voluntad de crecimiento, de la voluntad de superación, o de un elan vital, como un impulso vital que anima a todo lo que existe a seguir existiendo y a ser más, a crecer más. Entonces, bueno, pues la voluntad de poder está en el tallo que vence la resistencia del viento y de los huracanes y sigue en pie y se sigue alzando hacia arriba, o la voluntad de poder está en esa roca que soporta las embestidas del mar bravo cuando llegan las grandes tempestades marítimas, o la voluntad de poder está en el guerrero que resiste el ataque de un rival igual o más fuerte que él. Y todo esto es, como siempre, una manera mítica o simbólica o metafórica de expresar lo que supuestamente, al decir de sus expertos o de sus estudiosos más especializados, él quería transmitirnos, que es la voluntad de poder como voluntad de crear. Y concretamente de una creación moral, de una creación ética, la voluntad de crear valores. Eso parece coherente, o parece que hace bastante juego con su crítica a toda la moral tradicional a partir del dogmatismo, según él, socrático y platónico, de la creencia en que existe un bien objetivo, un bien que no se puede discutir, que existen unos valores morales que no se pueden interpretar, que solo pueden ser acatados, y que además después eso va a ser extendido de una forma perversa, según él, por las religiones, concretamente por el cristianismo. Él decía que es un platonismo para el pueblo, que va a traer, digamos, para el pueblo, para que vamos a buscar otro sinónimo, para la gente, para la sociedad, para el ciudadano de a pie, pues bajarle o traducirle los conceptos complicados y abstractos de la filosofía para que sean fácilmente asumibles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se le da a la gente una tabla de valores como algo indiscutible, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no se puede hacer, y además en el caso de la religión, pues aniñados con las amenazas de infiernos o las promesas de refuerzos positivos de cielo, según si te atienes o no a las normas. Claro, como Nietzsche es un destructor de todo eso, y como Nietzsche es un disolvente de ese objetivismo de la moral o de ese justnaturalismo, de ese creer que hay algún tipo de naturaleza humana universal de la que pueden emanar todos los valores y todas las normas morales y todas las prescripciones éticas, como Nietzsche no cree absolutamente nada de eso, y de hecho propone una disolución de todas las tablas antiguas de valores y una nueva transvaloración, una propuesta de nuevas interpretaciones acerca de lo bueno y de lo malo. En ese sentido, el concepto de voluntad de poder sería como algo de lo que participamos todos, que está en todo el universo, que está en toda la naturaleza, y que por supuesto también está en el logos humano, en el ser humano, que puesto que tenemos voluntad de poder, tenemos voluntad de ser más, voluntad de crecer, voluntad de aspirar más alto, que también, por cierto, hace juego o rima con su concepto, diríamos, aristocrático de la filosofía y de la vida, ¿no? Como algo, pues, para gente que se supera a sí misma y para gente que se sale de la masa, que se sale del vulgo, que se sale de ese sé impersonal que decía su seguidor y discípulo Heidegger. En este sentido se convierte o se traduce en la vida individual de cada ciudadano, de cada hombre y mujer, como voluntad de decidir lo bueno y lo malo, voluntad de crear valores y voluntad de crear el propio sentido de la vida.
Dicho de otra manera, frente a la imposición externa y heterónoma de un sentido de la vida objetivo que todos tenemos que seguir porque lo dice Platón o Sócrates o porque lo dice algún dios del que sus traductores directos, sacerdotes y teólogos, nos dicen al vulgo, a la masa, a las ovejas, ¿no? Esto es lo que Dios quiere, esto es el bien, esto es lo que hay que seguir. Pues frente a esa concesión de la vida y del sentido de la vida ya como algo objetivo, este es el camino, esta es la vida que tenéis que, si seguís esto vais a ser felices, si no vais a ser unos desgraciados en esta vida y en la otra. Frente a ese extremo, bueno, pues la fundamentación supuestamente objetiva de lo bueno y de lo malo y la existencia supuestamente objetiva de un sentido de la vida universal y para todos, entre eso y la negación absoluta en la que caen muchos, en el extremo contrario, ahí estaríamos con muchos existencialistas modernos del siglo XX, ¿no? Bueno, desde Camus hasta Sartre, pasando por el mismo Heidegger o Lichtenberg, ¿no? Hay muchos autores que, bueno, que han caído por esa destrucción o esa disolución o esa deconstrucción de ese supuesto objetivismo ingenuo y tal, y moralizante, se ha caído en el extremo contrario de negar el sentido de la vida y de negar el significado a todo, ¿no? Lo humano es, ¿no? Mi prójimo es el infierno, que decía Sartre, ¿no? Esta vida es un infierno, o somos una caña agitada por el viento que se quebrará, o un ser para la muerte, como decía Heidegger. Frente a ese otro extremo, que concibe puesto que no hay un sentido objetivo de la vida, no hay ningún sentido objetivo de la vida, no hay posibilidad, no hay significado, sálvese quien pueda, ¿no? Como decía aquel, Dios ha muerto, mi prójimo ha muerto y yo no me encuentro nada bien. Frente a eso está la propuesta nietzscheana, que es intermedia y que no es, como le critican alguna gente, una propuesta pesimista o nihilista. El mismo Nietzsche ya se empeñó bastante en afirmar que su propuesta no era el nihilismo pasivo. Él criticaba ese nihilismo pasivo, que es como el avestruz que esconde la cabeza ante la dificultad de la falta de significado. No, el nihilismo que él proponía era activo. Es decir, el que no haya una fundamentación objetiva ni de los valores, ni del sentido, ni del destino humano, no significa que no lo podamos crear. Es decir, el sentido de la vida y el fundamento último de la moral es el resultado de una creación humana. Es una obra de arte, en cierto modo, y además debe ser como la antigua tragedia griega, que asuma lo bueno y lo malo de lo real, no solo lo placentero, que asuma lo apolíneo y lo dionisíaco. En ese sentido, la voluntad de poder es la voluntad de sobresalir, de alejarse de esa masa borreguil que siguen al líder, al maestro o al gurú de turno o lo que sea, y ser capaz de pensar por uno mismo, de decidir uno sus propios valores, sus propias elecciones, su propio camino, con todas las consecuencias, asumiendo incluso aquello que decía Sartre, ¿no? El riesgo de la libertad, ¿no? O el miedo a la libertad. El saber que decida lo que decida, yo soy el único responsable de mis decisiones. No le podré echar después la culpa ni al filósofo, ni al maestro, ni al cura, ni a ningún dios, puesto que he sido yo el que me he constituido desde el principio, creando mi sentido, creando mi camino, creando mi vida y creando mis valores. Yo eso también lo quiero reinterpretar, no atribuírselo a Nietzsche, porque yo creo que Nietzsche se queda aquí en esto que acabamos de decir, pero sí quiero reinterpretarlo como una invitación también a la superación en todos los órdenes. Por supuesto, yo acepto y asumo y suscribo la propuesta nietzscheana de no aceptar pasivamente valores impuestos por otros, de no aceptar normas heterónomas, y mucho menos aceptar normas de la masa o del rebaño. Creo que si algo debe caracterizar al aspirante a filósofo es la búsqueda de un pensamiento propio, o al menos propio no significa original, no tiene que ser que no sea compartido por nadie o que tenga que ser yo quien me lo invente, no, porque eso es prácticamente imposible, eso es una quimera, pero que al menos pueda estar refrendado por mi propia experiencia o que yo diga sí a esto. Lo de menos si coincido o no coincido con otra gente. Lo demás es que no los acepto acríticamente y no los asumo ni los sigo como una oveja sigue a un pastor. Bueno, pues acepto esta interpretación moral o ética del concepto de voluntad de poder, pero también le añado el extenderlo, ese afán de superación, de ser más, de crecer, de volar más alto, de saltar más alto a todos los otros órdenes de la vida. Voluntad de poder también podría ser, y así invito a nuestros oyentes a que se lo piensen o se lo planteen o vean si están o no de acuerdo. Voluntad de ser mejor, voluntad de saber más, voluntad de dudar más, voluntad de autocriticarse más, voluntad de buscar más, de profundizar más en nuestro propio interior y también en el interior de las cosas, voluntad de intentar ayudar al mundo a ser mejor también, a crecer más, voluntad de acompañar a nuestros semejantes, a los viajeros que nos acompañan en este camino de la vida, también a ser más ellos mismos también. En fin, el no estancarse. Para mí el concepto de voluntad de poder significa no estancarse.
No decir, ya está, hasta aquí, estoy conforme, he llegado, esto es bueno, ya no se puede crecer más. Bien, como he agotado el tiempo, lo dejamos ya aquí. Pedimos perdón por vuestra paciencia. Esta vez ya llevamos 15 minutos, demasiado. Y bueno, pues de todas maneras ya sabéis que aquí todas las ideas suelen ser recurrentes y vuelven a reaparecer una y otra vez en vídeos posteriores. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.